Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Como tema, no te dejes engañar, Dios no puede ser burlado. Un punto muy importante y es, no os engañéis, por Dios no puede ser burlado. Hay una historia que relata la Biblia en los libros de Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, subiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Un libro que narra cómo este matrimonio vendió una propiedad mintiendo a los apóstoles. Entregó solo una parte del dinero obtenido, quedándose con el resto. Su engaño, descubriendo por el apóstol Pedro, resultó en la muerte de ambos, primero Ananías y luego Zafira, causando gran temor y asombro en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en Jerusalén vivía bajo una ley de consagración donde los creyentes compartían sus bienes para ayudar a los necesitados. El engaño de Ananías y Zafira, movido por la codicia y el deseo de aparentar generosidad, vendieron una propiedad y mintieron sobre la cantidad de dinero entregada a los apóstoles. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, reveló el engaño de Ananías y confrontó por mentir a Dios. En el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintisteis al Espíritu Santo y sustrajese precio de la heredad. 4. Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto, guiado por el Espíritu Santo, Pedro reveló el engaño de Ananías, confrontando por mentir a Dios, sino a los hombres, sino a Dios. Ahora, pasa que el castigo de Ananías, al ser confrontado de esto ocurrido, cayó muerto. Zafira, mintiendo sobre la misma cantidad, dice que sufrió la misma suerte, que igual le provocó muerte. La muerte de Ananías y Zafira provocó un gran temor y admiración por la santidad de Dios y la autoridad de los apóstoles. La muerte de Ananías y Zafira resalta la santidad de Dios y la intolerancia ante el pecado, incluso en la iglesia. Una lección que nos deja el legado de la santidad de Dios. La hipocresía de esta historia sirve como advertencia sobre una suma de importancia de la sinceridad y la integridad en la fe, mostrando que Dios conoce nuestros corazones y castiga la hipocresía del hombre, como lo pasó en la vida de este matrimonio, Ananías y Zafira. Un énfasis en la autoridad de los apóstoles. La historia subraya la autoridad de los apóstoles como líderes de la iglesia primitiva y la importancia de respetar sus enseñanzas.
por qué Dios mató a Ananías y Zafira. Pedro, que leía los corazones, descubre el engaño de Ananías y su esposa Zafira, que esos se reservaban parte de las ganancias de la venta de sus tierras. El castigo fue fulminantemente muerte. Ananías y su esposa por cómplice a través de ese pecado grande de mentir no solamente a los hombres, sino a Dios. Ahora, la pareja de esto, sobre el engaño del Espíritu Santo, destruyendo su relación entre ellos dos, número uno, mintiendo a los humanos y poniendo a prueba hacia el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4 y Hechos capítulo 5 al versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Un resumen de esta historia de Ananías y Zafira. Se enfatiza la importancia de la verdad, la santidad, la autoridad de la fe cristiana, una profunda impresión en la iglesia primitiva hasta el día de hoy, ofreciendo lecciones valiosas en la actualidad. En esta historia debemos tener mucho cuidado en los corazones de nosotros mismos. Recuerde que Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce lo que pensamos, lo que oímos y lo que hablamos y lo que sale de nuestro corazón. Y a Dios no puede ser burlado de las actitudes de lo que nosotros hacemos con nuestras malas acciones. Esta palabra en relación no te dejes engañar, nunca debemos de dejarnos engañar por lo que nosotros aparentamos. El odio, el egoísmo, la envidia, el orgullo, no debemos de engañar cómo somos nosotros o aparentar en algo por fingir como cristiano y engañar a otros, sino cambiar nuestras ideas, nuestro pensamiento, dejando el orgullo, la mentira, el odio, todo lo que produce en el corazón dentro de nosotros. Por eso, para poder tomar estos micrófonos, para poder hablar y aclarecer a través de su palabra, nos habla a nuestras ideas que el problema no está en el oyente, sino en nosotros mismos. Porque la palabra de Dios refleja en la vida de esta historia de Ananías y Zafira, revelándose ante Dios, mintiéndole a los apóstoles y ver el corazón, que cómo estaban ellos. Amén. El apóstol Pablo escribe espiritualmente en la responsabilidad que debemos estar atentos para poder luchar contra el pecado y venir a través de esa palabra, ver que la palabra de Dios cambie nuestras vidas. Dios nos ilumine en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Por ende, nosotros conocemos en relación de esta palabra que significa
que nadie puede engañar a Dios ni escapar de las consecuencias de las acciones. Las acciones de una persona tienen resultados. Siendo omnisciente, conoce las intenciones, las acciones de cada uno de nosotros. Subyacente en que el uno cosechará lo que haya sembrado, tanto en términos como recompensa o como de castigo. Se advierte a los creyentes que no se engañen en sí mismos pensando que pueden desafiar la justicia divina. En esta afirmación de una exhortación en la sinceridad y la honestidad en la vida cristiana. Se trata solo de evitar el pecado, sino evitar la hipocresía y la falsedad en la relación con Dios y para con los demás. Ananías y Zafira ilustran como las acciones engañosas que pueden llevar a consecuencias severas. El principio de que Dios no puede ser burlado también se aplica en la siembra y la cosecha espiritual, con lo que siembra en términos de acciones y actitudes, se cosechará en términos de resultados espirituales. La frase de esto es que Dios no puede ser burlado. Es una advertencia contra la hipocresía y el engaño, enfatizando que en las acciones tienen consecuencia y que la justicia divina prevalecerá. Por eso en el libro de Gálatas 6, 5 al versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando en estos últimos días? Falsedades, mentiras, hipocresías, odio, rencores, malas actitudes con nuestras acciones, amén, nuestro carácter, el ego, tantas cosas, amén, nuestras actitudes, nuestras acciones son las que no podemos ver la gloria de Dios. Son las que no nos hacen ver la gloria de Dios. Y para que pueda ser que las cosas sea agradable, perfecta, a la voluntad de Dios, a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Y la manera de Dios que nosotros seamos firmes, en la firmeza a través de la palabra de Dios, siento una vida sincero, obediente, entendidos, siento una vida que aparentamos de lo que habla la palabra a través de la humildad, el amor, perseverancia, firmeza, humillación, amor. Eso es lo que Dios pretende, que la iglesia en que nosotros vivamos como su palabra tal está escrita, que vivamos en una vida de obediencia y que no aparentemos como ocurre en la historia de Ananías y Zafira. Debemos de tomar mucho en cuenta en esta historia que relata y nos deja este gran legado para que no nos lleve en consecuencia como pasó en la vida actual de Ananías y Zafira, mintiendo al Espíritu Santo, desobedeciendo a Dios con sus malas acciones, con sus malas actitudes. Pero como Dios no puede ser burlado, dice que Él mira los pensamientos y el corazón, y que las malas acciones son las que traen en consecuencia hacia nosotros mismos. Por eso decimos nosotros, ¿por qué me pasan cosas raras, extrañas en mi vida? Cuando en nuestra vida intelectual no pensamos, no nos detenemos, que por qué las cosas están sucediendo hacia nuestra vida, porque no reflexionamos, no pensamos que todas las cosas no los estamos haciendo a la manera de Dios, sino a la manera de nosotros,
viviendo en una vida de apariencia, como cristiano de apariencia, sino un cristiano lleno de fe, un cristiano de temor, un cristiano que ame la obra de Dios verdaderamente, que haga lo correcto, lo que Dios manda a través de su palabra. Por eso Dios no puede ser burlado. La hipocresía, el engaño, eso enfatiza en consecuencia a la justicia divina. Y eso prevalece en nuestros corazones. Y para ser eliminado la hipocresía y el engaño en nuestros corazones, eso depende entre usted y nosotros. Usted y de mí. Amén. En esta palabra es la que puede cambiar nuestra mente y nuestro corazón. La palabra de Dios es la que puede transformar nuestra vida si dejamos que Dios obre y se glorifique en nuestros corazones. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En esta reflexión del versículo 8, al versículo 9, nos habla que como cristianos debemos hacer lo bueno, lo correcto, lo agradable, de hacer el bien, de ayudarnos unos a otros, de traer a aquel que está pecando, aquel que está en la mentira, aquel que está en la falsedad, aquel que no ha creído a Dios a través de su palabra, orar, unirse, porque eso es lo que Dios os manda a través de su palabra. No nos cansemos, por eso el apóstol Pablo nos aconseja, no nos cansemos de hacer el bien. Así sí que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son los de la familia de la fe? Somos nosotros. Hacer el bien, vivir su palabra en perseverancia, en amor y en rectitud, en obediencia, en temor. Amén. A orar por aquellos que están apartados y alejados de Dios, alentar a aquellos que están desalientados, a aquellos que están desanimados, llevar nuestras cargas unos a otros, orar unos a otros, porque eso es lo que Dios os manda a través de su palabra. Amén. Por eso, en reflexión de esto, es que no debemos de engañarnos hacia nosotros mismos. Hay cosas, hay errores que nosotros debemos de poder sacarlas entre nuestros corazones. Y eso es cuando usted y yo sacamos la hipocresía de nuestros corazones, la mentira, el engaño que hay dentro de nosotros. ¿Y cuál es la hipocresía y el engaño? Son las malas acciones que nosotros hacemos. Amén. Sino que el resultado de lo que la palabra de Dios ha cambiado nuestra vida. ¿Cuál es el resultado de lo que Dios ha cambiado en nuestra vida? El resultado de esto es que nosotros no nos cansamos de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, lo agradable, lo que Dios le agrada. Un consejo que Dios nos comparte a través de este versículo es: no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo vamos a cegar. A su tiempo vamos a cegar cuando sea la voluntad de Dios, no a la voluntad de nosotros. La voluntad de Dios es que la palabra de Dios nos cambie y nos transforme hacia nosotros, que vengamos a los pies de Jesucristo y que a través de la palabra haga efecto por medio de lo que nosotros hemos creído. A través de la fe
de la enseñanza y por medio de los consejos que nosotros leemos por medio de su palabra. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes y es lo siguiente. ¿Alguna área de tu vida te has sentido que eres menospreciado, menospreciada? ¿Te has sentido que no vales nada? ¿Te has sentido que no puedes avanzar, no puedes seguir hacia adelante? ¿Sabes que en la vida cotidiana, en la vida que nosotros estamos viviendo en esta tierra, nosotros estamos luchando a través de procesos, problemas, dificultades, tantos índoles de lo que pasan en nuestra vida? Pero hay algo que la palabra de Dios nos deja en nuestro corazón y nos aconseja y nos dice: no nos cansemos de hacer el bien. ¿A algunos de ustedes te has cansado de estar haciendo el bien, aunque te menosprecien, aunque te desechen, aunque te digan que tú no vales nada dentro de una iglesia, aunque te digan que tú no sirve de nada ser un líder, ser un pastor, ser un misionero, y te dicen que tú no eres más que nada, nadie que mejor estar sentado en una silla? ¿Sabes qué? Si tú tienes el espíritu de generosidad, de bendecir a otros, y que tú mismo estás consciente que tú estás haciendo el bien, aunque otros te digan que tú lo estás haciendo mal. ¿Sabes qué? La palabra de Dios nos habla y nos anima, y es esto: no te canses de hacer el bien. 1. 2. A su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo tú vas a cegar si tú mantienes esa perseverancia, si tú mantienes esa fe en que todas las cosas tú lo estás haciendo correcto, con la ayuda de Dios, a la manera de Dios, a la voluntad de Dios, a través por medio del Espíritu Santo. No te quejes, no pongas tu boca, en tu mente y en tu corazón palabras negativas para que las cosas que tú estás haciendo las estás haciendo muy mal. No, sino que las cosas que tú estás haciendo son las cosas que Dios es agradable, perfecta, y a través de la voluntad, de la buena voluntad de lo que tú haces en la obra de Dios. No te canses de hacer el bien. Vive, síguelo haciendo en obediencia. Enséñales a aquellas personas que, como cristianos que somos, la palabra de Dios nos ha cambiado, nos ha iluminado y nos ha animado para que todas las cosas lo hagamos bien en la obra de Dios. No importa, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu negocio, ya sea en tu hogar, ya sea en la iglesia, ya sea en el servicio, en la obra de Dios, si tú eres un líder, no importa qué cargo tengas, pero sabes que Dios te pide que tú hagas el bien. Comparta
lo que tú has aprendido a través de su palabra, tu fe a otros, de lo que Dios ha cambiado en tu vida, de lo que Dios ha cambiado mi vida. Yo comparto mi fe para que por medio de esa fe juntos podamos seguir hacia adelante. No nos cansemos de hacer el bien, sino que no desmayemos cuando nos vengan adversidades, aunque nos vengan enfermedades, palabras que van a herir a nuestros corazones, en tantos índoles que vamos a flaquear. No nos cansemos, no nos desmayemos, sino que mantengamos esa fe en Dios, que Dios está con nosotros. Tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Todos nosotros, todos los que estamos como una familia espiritual, apoyémonos unos a otros, oremos unos a otros, porque eso es lo que Dios nos pide en la iglesia, que nos apoyemos, ya sea en las actividades, ya sea en los proyectos, amén, ya sea en la vida espiritual, que haya apoyo, que nosotros tengamos la diferencia como nuestros hermanos en la fe que somos, que seamos diferentes como la cotidiana de este mundo. Hoy muchas jóvenes disfrutan en fiestas, pero más de alguno de ellos, las consecuencias de ellos es que lutos, dolor, muertes, tristeza. Mas aún nosotros que vivimos la palabra de Dios, hacemos lo correcto ante Dios para ser agradable para Dios, no para los hombres, sino a Dios. Porque lo que Dios pide en nosotros es que nosotros seamos agradables a Dios y no hacia los hombres, sino hacia Dios. Y es por eso debes de vivir la palabra de Dios en perseverancia, en hacer la buena voluntad de Dios. Así que por medio de este canto, hay un canto que se titula Por una como yo, que de la 99 por medio de la 99 Dios dejó para ir a traer una sola oveja. ¿Y a qué oveja eres tú? Herida, maltratada, agobiada, sedienta, hambrienta, dolor, tristeza, angustia, angustiada, angustiado. Y esa oveja eres tú. Tú que estás metido en la perdición, en la maldad. Y dices que no puedes salir de ahí. Déjame decirte que Jesucristo es la solución de tu vida. No era la más fuerte, ni la más fiel. Me alejé sin ruido, sin mirar por qué. Me perdí entre sombras que yo mismo busqué. Y tú que lo sabías, aún viniste por mi fe. Tropecé 1000 veces en pastos sin verdad. Quise ser libre.